donde con nuestra voz construimos comunidad. Programa presentado por personas participantes de la Asociación Visitegui, gracias al apoyo técnico de la emisora Candela Radio. Tic-tac, 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 tic-tac. Me desperté agitado, nervioso, perdido. He quedado con el grupo, con los camaradas. Hoy seremos los protagonistas. A continuación les mostraremos la tertulia radial literaria con Isabel Paniagua, en las que les hablaremos de comunicación. Buenas tardes, Isabel, bienvenida. Eres hermana de un compañero nuestro y también participas aquí en el taller de radio, de literatura. Te damos las gracias por ello, que siempre nos enriquece. Y, por ejemplo, ¿cómo fue pues tu ingreso o tu aceptación como voluntaria, o tus comienzos, o cómo lo viviste tú, o participar en la radio, o bueno, cómo te surgió la idea, o te lo propusieron? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Vale, bueno, primero yo empecé voluntaria porque mi hermano estaba aquí, me propusieron hacer un taller de creatividad, empecé en Recalde. Y luego yo creo que hablé con Fran, que es el que me dijo que se había puesto en marcha un taller de radio y que os reuníais de vez en cuando y que podía participar cuando quisiera, que a él le encantaría. Entonces, bueno, me pareció la propuesta buena y aquí estoy. ¿Hace muchos años que te gusta la poesía? Yo muchos años. Sí, yo escribo desde niña. Otra cosa es que no he publicado mucho, pero yo escribo. Y para mí la poesía es una manera de, hoy que vamos a hablar de comunicación, de comunicarme conmigo misma, de saber qué es lo que pasa dentro de Isabel. Porque a veces hay muchos yos dentro de una persona. ¿Cuál crees que es la primera barrera que tiene la gente normalmente con la escritura, con la literatura, con la poesía, para poder entenderla? Bueno, yo creo que a veces para mí hay dos aspectos. Primero, cómo se enseña, ¿no? Yo creo que a veces nos enseñan más a corregir los poemas que a sentirlos y a escribirlos. Para mí eso es una barrera. Y luego hay otra barrera que para mucha gente piensa que tienes que saber rimar, tienes que saber de música, tienes que haber hecho una carrera, y no tiene por qué. Yo creo que puede escribir todo el mundo que quiera y puede mejorar según escribe. No sé, mi impresión, Isabel, es que, por ejemplo, ahora con los móviles, pues ya no hay libro, ya no hay papel, ¿no? Ya todo ha pasado a todo móvil, ¿no? Se está perdiendo la esencia del papel, ¿no? Hoy, por ejemplo, he comprado un libro, pues bueno, pues yo todavía sigo siendo muy antiguo en esto de leer, ¿no? ¿Tú cómo lo ves como escritora? Hombre, yo creo que la gente, hay dos cosas también. Primero, yo creo que el papel se siguen editando muchos libros, está escribiendo poesía gente muy joven, y luego además que hay blogs de poesía en la red y que a veces buscas poesía en la red y la puedes encontrar fácilmente, cosa que de la otra manera a veces un libro pues te cuesta más comprar o tienes que ir a una librería, mientras que de esta manera, si te metes en Google o en cualquier buscador, tú puedes acceder a poemas que de otra manera no podrías acceder. Yo quiero hacer una pregunta. Antes se leía mucho libro de poesía, se leía mucho libro. Ahora voy al metro y veo pues cosas de móviles y veo que ya sale todo en plan libro. ¿Qué influencia te da a ti entre leer un libro a leer una pantalla? Yo creo que ahora con WhatsApp y con otras plataformas se escribe bastante, la gente por lo menos escribe, es decir, que otra cosa es que se intente escribir mejor, hablar mejor, pero bueno, eso es otro tema, no es problema de la plataforma virtual, ¿no? Sino de cómo nos comunicamos o de cómo aprendemos a comunicarnos con nosotros y con los otros y a defender lo que pensamos y lo que sentimos
de cara a los otros o en la escuela, ¿no? o en la universidad, que eso es que a mí me parece que sería interesante, ¿no? Conocemos tu participación en varios espacios en donde empleas la literatura como un lugar común para poder dialogar, para podernos escuchar, para transformar nuestras vidas. El venir aquí a Visitegui, como compartir en otros espacios, ¿qué supone para ti? ¿Qué cambia en ti? A mí hay dos cosas, ¿no? Pienso que yo cuando descubrí, cuando vino una mujer de Sevilla a plantearnos este tipo de talleres, que antes había sido en Estados Unidos, que también se hizo en Nicaragua, le vi como un sentido de utilidad a la poesía, ¿no? A la poesía y a la escritura, ¿no? O sea, lo comprobé. O sea, es como que decir, yo para mí misma, es lo que he dicho antes, ¿no? Pienso que la poesía me ha hecho saber lo que pienso, me ha hecho saber lo que siento, me ha hecho escribir algo que no sabía que tenía dentro. Entonces, al escribirlo, tú luego lo lees y dices, bueno, si lo he escrito es porque estaba por aquí, ¿no? Y luego me ha dado un sentido de utilidad y pienso que lo puedes decir a las demás personas que también pueden escribir. Aparte de desmitificar a la gente, yo cada vez escucho más, pero si esta poesía la entiendo, pero si esto no es tan complicado, pero si me parece bonito, si me parece hermoso, sí. Entonces, es como darle que la palabra sea de todos y al mismo tiempo sea útil y puedas comunicar belleza y la gente se pueda comunicar, ¿no? Un libro no tiene que significar lo mismo, ¿no? Para cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, leo El Principito y cada vez se me viene una historia nueva. Te quiero decir que, por ejemplo, yo viajo con la literatura y que para cada persona significa algo, ¿no? O recuerda una historia, o ¿no? Isabel, ¿cómo lo ves tú? Toda literatura es monótona, paso páginas y no me dice nada. No, yo creo que la literatura, tanto una historia como una poesía, como un ensayo, como un escrito sobre filosofía, siempre te está comunicando la opinión del lector, la música del lector, los sentimientos del escritor. O sea, siempre te está comunicando algo. Y luego es diferente que lo leas en una edad o en otra, y es diferente que lo leas tú a que lo lea otra persona, ¿no? Yo creo que eso es diferente, porque sí que hay algo que pasa con la comunicación cuando eres lector o cuando eres escritor, es que depende de lo que estés leyendo, eso tiene reflejo en lo que tú sientes y en lo que tú piensas. Entonces te va a evocar o te va a hacer que sea diferente para ti. Incluso tú ahora relees El Principito y posiblemente entenderías cosas que si lo has leído hace 20 años o 30, pues no te acordabas o no lo habías sentido porque tu etapa de evolución o tu edad no te había hecho vivir ciertas cosas que ahora, desde el recorrido vital, lo entenderías mejor. Es que en nuestro tiempo, no sé qué pensabas tú, ¿sabes? En nuestro tiempo de formación, en el instituto, teníamos literatura como enseñanza. Entonces, pues aprendías poetas, leías libros, cosa que ahora no lo sé si existe la asignatura de literatura o es voluntaria o no lo sé yo ese tema cómo está. Hombre, yo me imagino que también, ¿eh? O sea, que ahora sí, o sea, yo lo único que recuerdo de mi época de enseñanza es lo que he dicho antes, ¿no? Que igual se estudiaba más la gramática, los comentarios de texto, que más que enseñarte a escribir, enseñarte a qué mensaje traía y a que a veces escribir no tienes, es decir, otra cosa es que publicar, no es lo mismo escribir que publicar, ¿eh? Estamos planteando, es decir, yo puedo escribir porque me gusta, por lo que sea, pero no tengo por qué publicar porque no me parece que es publicable lo que escribo, porque es solo para mí. Otra cosa es que publicar significa que quieres darlo a los demás también, ¿no? Y que estás, o te sientes bien con aquello que has hecho, ¿no? Pero yo creo que toda persona que escribe una historia y que escribe un poema quiere que le lean en alguna medida, ¿no? O quiere ser leído por él mismo o por ella misma también, ¿eh? Solo quería preguntarte una cosa, porque por lo menos en mi época la poesía era como matemática, ¿no? Tenías que cuadrar los versos. Yo creo que no es eso, yo creo que es sentimiento y
no tiene nada que ver. Sí, hombre, yo creo que la rima ha condicionado mucho a la gente. Está bien la rima, a ver, yo creo que la rima lleva la música también, y yo creo que la poesía tiene que ser también música, ¿no? Entonces, yo para corregir mi poesía la leo en voz alta y voy corrigiendo las palabras según me van diciendo. Es como el ritmo y la voz tiene que ser tuya y tiene que ser propia. Y cómo busques el camino, hay gente que se le da muy bien rimar. Y hay veces que ves ciertas canciones de rap que están excesivamente, las rimas están excesivamente encorsetadas y no están bien hechas. Entonces, para no hacer una buena rima, para mí es mejor no hacerla. Es decir, porque hay gente que comunica muy bien sin necesidad de rimar y que la musicalidad no está solo en la rima, que también está en la rima, sino en cómo esa lectura que tú haces en voz alta va teniendo su propia música, ¿no? Y en el significado y en lo que... Eso es, hombre, por supuesto, luego, eso es, lo que tú quieras decir, es decir, hay gente que te puede, que no te esté comunicando nada y hay otros poetas que te dejan clavados, o poetas te dejan clavados porque dices, uff, qué belleza me ha comunicado, ¿no? Qué imagen, cada vez que le leo tengo esa imagen de ese bosque, de ese agua, de ese animal, de ese río, de ese fragor, ¿no? De ese pájaro que trina, ¿no? Siempre que se habla de literatura, ¿no? De poesía, de novela, tenemos siempre el pensamiento artístico, ¿no? Como de la música. Quería que nos hablases o nos explicases más la literatura como perspectiva terapéutica. La parte terapéutica, si crees que la tiene la literatura. Bueno, yo creo que yo lo que he descubierto en los talleres, tanto en el hospital como lo que hacemos en Visitegui, cuando la gente escribe, cuando la gente se escribe a través de propuestas sencillas, esa parte es terapéutica en el sentido de que tú estás escribiendo aquello que en ese momento estás sintiendo. Que aparte de eso ojalá pudiéramos comunicar belleza, ojalá pudiéramos meterle música, pero eso también tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo, con la lectura, pero para mí la escritura es terapéutica desde que tú estás comunicando algo que sientes y lo estás trayendo en un papel y ese papel y esas palabras te hacen consciente de lo que tú estás escribiendo en ese momento y luego al volverlo a leer es como un reflejo de lo que tú estás sintiendo por dentro, ¿no? Sí, yo he traído el primer poema de un poeta que se llama Rumi sobre la comunicación y me encantó. Entonces os lo leo. Escucha con los oídos de la tolerancia, mira con los ojos de la compasión y habla con el lenguaje del amor. ¿Por qué os lo he traído? Porque para una buena comunicación hay que escuchar, hay que mirar y hay que hablar, ¿no? Yo creo que el ponerse a pensar, entonces a mí un poco lo que me ha venido un poco es siempre es cómo abrir el tema de la comunicación preguntando, porque la pregunta siempre abre. Una pregunta te interroga, mientras que una respuesta, digo, bueno, podía traer respuestas, pero no, yo creo que las respuestas las tenemos que darnos cada uno, ¿no? Entonces, he traído como unas cuantas preguntas y si queréis las vamos contestando, ¿no? O sea, si queréis una o si queréis... Como quieras. Como tú quieras. Sí, vale. Mi primera pregunta sería ¿cómo nos comunicamos con nosotros mismos? ¿Entablamos algún tipo de comunicación con nosotros mismos? Sí, yo a través de la palabra, del compañerismo, del monte... No, contigo mismo. Conmigo mismo, pues sí. Bueno, yo ya sabes que soy un poco religioso, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí mis oraciones y mi rollo, pues bueno, me comunico conmigo mismo y deseo un buen día, el día siguiente que sea mejor que el anterior y bueno, pido por todos mis compañeros, por mi familia. Bueno, pues un poco ahí que tengo yo esa convicción religiosa, ¿no? Que la tuve desde pequeño y no la pierdo, ¿no? Sí, meditando cada vez. Claro, al final del día, yo tenía un profesor que me decía que todas las mañanas y luego al acostarse siempre pensar un poco.
pensar por la mañana lo que se va a hacer y a la noche lo que se ha hecho. Bueno, lo que pasa es que en la vida muchas veces no puedes elegir, ¿no? Va por derroteros que no. Yo siempre pongo el mismo caso, a mí me hubiera gustado estudiar y tal, y he estudiado lo que he podido, pero también he tenido que trabajar, muy joven, y compaginar los estudios con el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no me he podido dedicar a la enseñanza, que era cosa de mi padre o cosa mía, ¿no? Creo que pues no he tenido tiempo, ni dinero, ni oportunidad tampoco. Ya no sé, que quedan cosas pendientes ahí, ¿no? Que ya retomaremos, pero bueno, al final, pues, un día por otro, pues no retomar los estudios, ¿no? Isabel, te has preguntado de cómo nos comunicamos. Y lo primero que se me ha venido a la cabeza es que tenemos dos comunicaciones. Aparte de las comunicaciones que nos hacemos, Sí. siempre son o a la noche, antes de irte a la cama, cuando estás en silencio, porque vivimos en un mundo tan estresante que muchas veces no nos da tiempo ni para pensar, y nos comunicamos con nuestro pensamiento. Hay una comunicación como buena y otra mala, que yo no sé si nos viene de nuestra educación judeo-cristiana o no, que es de fustigarnos, de castigarnos. Tenemos muchos pensamientos negativos. Eso que acabas de decir tú, Javi, es como echarte siempre la culpa. Sí. Y esa comunicación, al final, no es buena, porque lo que te hace es que estés triste, es que tu autoestima baje, y yo creo que hay que tender a lo contrario, a tener una comunicación contigo mismo de bienestar, aunque muchas veces ni nos entendemos a nosotros mismos, no nos comunicamos bien porque ni nos entendemos como somos, pero de sentirte bien, de dar la vuelta a ese pensamiento que has tenido, convertirlo en un pensamiento Muchas veces me positivo, dicen, ¿no? tienes que valorar más lo que tienes y no lo que pudiste tener, ¿no? ¿No? Yo pienso que el problema no es hacer lo que uno puede, porque una persona que hace lo que puede, pues no puedes estar obligado a más. El problema es cuando tú quieres y puedes, está bien, pero cuando no quieres. El verdadero problema y tema fundamental es que haya gente que no quiera, digamos, ¿sabes? Tener ciertas iniciativas, ciertos pensamientos positivos, o bueno. ¿Quién pone los límites entre querer, poder? Claro. Uno mismo se lo pone. Sí, o los demás. A mí me han dicho muchas veces, o me ha dicho mi hermana, haber estudiado, como yo, que has tenido la misma oportunidad. Lo que pasa es que yo no podía. Ya. Para ella sí. Que todo el mundo no puede, ¿no? Exactamente. No, Depende sí. de las circunstancias. Sí, digo lo mismo que una persona que no, una persona que puede, bien, una persona que no puede, pues si no puedes, no puedes. Pero el problema, yo pienso que el problema es cuando la persona no quiere, cuando una persona está, digamos, encerrada, es como en los toriles, el toro que sale y el que se queda ahí. Pero yo hasta hace poco pensé que era que no quería, No, pues no puedes. y era que no podía. Aparte que no solamente Por bloqueo o lo que sea. el estudiar te hace crecer. Las vivencias No, también. exactamente. Y para hablar con uno mismo no hace falta hablarse en latín. Ya. Eso es. Exactamente. ¿Cuáles son esas barreras que tenemos, barreras personales, para podernos comunicarnos a nivel interior? ¿Por qué creéis que es tan difícil hablarnos a nosotros mismos? Hombre, por prejuicios, por objetivos, metas. Una persona que logra cosas siempre es más benéfica consigo mismo que una persona que no consigue. Claro, es como ha dicho Javier. Hay gente que se fustiga, gente que está todo el día, no sé cómo decirte, pues yo. Claro, se puede estar en el yo positivo, que igual llegas a tener un ego exacerbado, o un yo negativo de que no sé, que tienes que tumbarte en el sofá todos los días y punto. No sé cómo decirte. Pues yo me meto en un puerto de pesca y pensaba, para mí estaba la orden, porque yo soy supersticioso. Si íbamos a hacer buena campaña o mala campaña, me echaba la culpa, pero no la repetiría. El año pasado se dejó suerte. Y así andamos. Había lo que había, ¿no? Sí, había que ¿Y por qué eres supersticioso? pues iba por la pesca, ¿no? La pesca, igual hoy no me he pescado, igual la suerte mía, porque
he cogido esto con la mano izquierda, he dado con la derecha, y cosas de esas. Pero en el barco había más gente que tú. Sí, pero Pero eras el culpable. Sí. Yo creía que yo era el culpable, pero no, yo pensaba para mí. Pero de lo malo, de lo bueno no sé. No, de lo bueno ya éramos todos. Yo creo que hay una cosa de la comunicación entre nosotros mismos. Yo creo que primero nadie nos ha enseñado, ¿no?, a hacerlo, ¿no? Nadie nos ha dicho que a veces hay que pararse, a ver qué sentimos, a ver qué pensamos, a ver cómo nos hacemos daño, a ver cómo nos hacemos bien. Y yo creo que una de las cosas que ha dicho David, que es la meditación, ¿no? Yo creo que meditación también es pararse, pero pararse sobre todo a saber quiénes somos, quién vive dentro de este cuerpo, ¿no? Y quién piensa y cómo piensa y cómo actúa, ¿no? Porque hay veces que es decir, que de alguna manera actuamos de una manera muy deprisa y luego decimos, pero ¿por qué he hecho yo eso? Si no quería hacerlo, o ¿por qué? ¿No? ¿Qué me ha llevado a hacer algo que no quería o que no estaba cómodo, ¿no? O ir andando por la calle y luego ir deprisa por la calle, estar pensando en cosas y ir más deprisa por la calle, y te das cuenta de llegar y pues te estás corriendo. Sí, y luego a veces yo creo que vivimos condicionados por el otro, pero porque también nos dejamos condicionar por el otro o por la otra, ¿no? O sea, no. Entonces yo creo que para mí alguna de las claves, que no todas, primero es que no nos han enseñado, ¿no? Y luego hay veces que tenemos que aprender a hacerlo porque nos hace saber, yo creo que podemos ser más felices, ¿no?, si sabemos algo más de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que una de las claves, y podemos ser más conscientes también de cómo obramos y de cómo actuamos, ¿no? Que es como si tuviéramos que tener la consciencia de saber que lo que hacemos en cada momento es como lo que queremos hacer, ¿no? No lo que podemos o lo que queremos, solo se acabó. No lo que podemos o lo que queremos, sino que en ese momento queremos hacer, ¿no? Eso es un poco, que condicionantes hay muchos, pero yo creo que sí que está bien, que nunca es tarde de saber de pararse, ¿no? Mar, ¿cómo es tu comunicación con el otro, con la otra? ¿Cómo la reflexionas? ¿Cómo la podrías describir? Pues primero tengo que encontrar a Mar para poderme comunicar. Yo creo que ese es mi problema. Sí, porque cada uno se comunica a su manera. Yo casi todas las mañanas, cada vez que salgo a la calle, si me va a salir el día bien, que voy a buscar por la mañana los periódicos, a ver si me sale bien y luego voy a Reavi. Pero aún así, casi todas las mañanas, o me sale mal. De todas maneras, hay gente que para la comunicación con el otro, si ya es complicado con uno mismo, con el otro es un poco más, porque tiene que ver si la persona es introvertida, extrovertida, si es de buena fe, si no es de tan buena fe. Es muy, no sé cómo decirte, es complicado. Yo no tengo estudios. Bien. Yo no tengo estudios. Y aquí estoy. Si no estamos hablando de tenernos, sino cómo nos comunicamos, sino cómo nos comunicamos con el otro. Por ejemplo, hay gente que siempre te manda mensajes negativos. Vale, mira, esa es una manera. O su actitud es negativa ante la vida, ¿no? Y qué malito estoy, y no sé qué. Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué comunicamos? ¿Sentimientos, pensamientos, quejas, alegrías? Pues ¿Qué comunicamos? ¿Tú qué sueles comunicar? Yo suelo ser más optimista ante la vida, porque la vida me sonríe. Pues bueno, y no veo mal en la vida, ¿no? Pues tengo un duro, un paquete de tabaco, una vivienda, pues cosas que antes no he tenido. ¿Qué sueles darle al otro cuando te comunicas en cuanto a relato, pues eso, a narrativa? Pues prefiero dar como un poco de alegría, un poco de satisfacción, un poco de que vamos a poder con el día. O sea, que por ejemplo las actividades están muy bien, ver poco la tele es muy saludable, bueno, pues cosas así, ¿no? O sea, pero hay gente que me transmite siempre qué mal estoy, qué triste es la vida, no sé qué, da 30 pastillas. Y ante esa gente, ¿qué haces? ¿Y qué haríais? ¿Cómo nos comunicamos? Que esto también es interesante ante la crítica. Ese es uno de los mayores problemas. O sea, ¿cómo nos comunicamos cuando nos critican? De una forma constructiva. Nos imitan. Nos critican. Porque eso pasa mucho, ¿no? Mira, pues eso como todo. Yo pienso ahí una cosa, el que te critica, yo pienso que te lo diga de tú a la cara.
Y para mejorar, pues tú Y si tiene algo que criticarme, que me lo diga sinceramente y luego yo hablaría con el bueno. Me has criticado, pero yo te doy el perdón. A ver, también la crítica es como todo, depende de quién venga, ¿no? Hay personas que las tienes un poco... Y del tono, ¿no? Y del Yo cómo creo que Sí, del tono, y de cómo, venga. pero que siempre te van a decir cosas a tu favor y bueno, hay otra gente que dice, bueno, pues déjame en paz. O puede ser Pero te pueden decir cosas en contra tuyo. en contra. Bueno, pero eso lo puedes tú dar un valor, Son dos dar un opciones, valor. son dos opciones, Javi. Pero a mí qué me importa que alguien me diga, oye, qué chulo Que eres. tú eres un anda. cabrón. Pero qué cabrón eres. Si yo lo ignoro, si no, ni me entra por un lado y me sale por otro. Que, digamos, si tuviéramos que enumerar o dar consejos o lanzar ideas de cómo podríamos crear una crítica constructiva o positiva hacia otra persona, ¿qué deberíamos de tener en cuenta? Consejo. Conocer a la otra persona. Conocer. lo primero hablar desde yo. Sí, claro. Yo, en primera persona, no hablar tú eres, no. Yo o a mí me hace sentir, yo siento que... Valorar un poco también lo que hace cada persona, ¿no? Y Cada yo uno, pienso- espera, José, cada uno tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Y valorar pues que todos los días vaya al taller, vaya aseado, esté atento, participe, pues eso hay que valorarlo también, ¿no? Yo entiendo que hay gente que nos cuesta más o menos, pero Yo también digo una cosa, que los consejos, hay mucha gente que no le gusta que le aconseje las cosas, porque no le gusta. Porque muchas veces igual te puede decir, oye, los consejos lo igual para ti mismo. Porque claro, el consejo igual no le gusta. Igual le sienta mal. que tiene que ser consejos constructivos. Exactamente. Eso sí. Constructivo. Pero luego si un caso luego tú hablas con esa persona y dices, bueno, hasta luego. Y luego por la espalda te mete el puñal, ¿qué? Por eso te quiero decir, que es mejor no dar consejo porque, como dices tú, por detrás te puede dar la puñalada. Pero a lo que se refería Juan antes era cómo debemos comunicar esa crítica. A mí, por ejemplo, cómo debemos comunicar esa crítica a la otra persona. Sabemos que las críticas son delicadas, pero muchas veces la otra persona, según su vulnerabilidad, se lo puede tomar mal. ¿No? Sí, por eso te digo, porque igual después sienta mal. Claro. Es que no es lo mismo en un contexto de confianza, en un contexto de bronca, ¿no? Yo creo Claro. que eso, sobre todo para criticar, sí que tiene que haber un contexto de confianza y de estar Exactamente. tranquilos, ¿no? Un poco de No respeto puedes a través... también, Hombre, ¿no? respeto Las por formas, supuesto. las formas, Respeto las por formas. supuesto. Las formas de hablar. Si alguna vez os habéis fijado, yo empezaba antes con una frase y ver cómo estabais y vuestro nombre, porque es una manera a veces de cortar, ¿no? Es decir, como vamos de un espacio a otro y a veces es bueno el limitar cuando entramos en un espacio y cuando salimos de otro, ¿no? Para saber que estamos en otro lugar, ¿no? Que nuestra cabeza también está en otro lugar. Encontrar el momento, ¿no? Eso Isabel? es, ¿eh? Encontrar el momento. Sí, no, simplemente que nuestra cabeza está en otro lugar, que hemos dejado el trabajo, hemos dejado lo que veníamos pensando por el camino y ahora estamos aquí, ¿no? O si no, cuando se habla, se mira uno a otro en los ojos, para que se vea que se entiende uno a otro. No se habla así, el otro está mirando y diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿Me entiendes? Hay que mirarse los ojos, para que pues nosotros en donde estamos, cuando hablamos, a los monitores siempre les miramos los ojos. Siempre miramos los ojos. No, en serio, siempre miramos los ojos para que ellos comprendan lo que nosotros hablamos. Y ellos lo entienden. Lo que ocurre muchas veces, tal vez, que este sentimiento lo hemos tenido todos alguna vez, no es que no nos escuchen, es que no nos entienden. O sea, no, ¿sabes? No es que la gente no esté a escucharnos, sino que no sabemos transmitir o no entienden lo que nosotros queremos decir, ¿no? Muchas veces somos incomprendidos, ¿no? A todos nos ha pasado una vez en algún asunto, ¿no? Que hemos querido expresarnos
de alguna manera y la gente pues no ha entendido o no ha cogido el punto que le queríamos transmitir. Exactamente. Bien sea por nosotros no lo hemos explicado bien o porque... Tú, Isa, te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, tú cuando estás en casa tranquilamente, te tocan el timbre. O el timbre o el teléfono. El teléfono móvil de abajo, el que te da esto. El portero automático. ¿Oyes o no oyes? Quiero decir que igual si estás hablando por teléfono, que le dices, espera un poco. ¿Cuelgas la conversación? ¿O qué No, haces? si estoy esperando a alguien, abro la puerta y ya está, y sigo con mi conversación. Si es una llamada de teléfono, como a veces te cortan y estás trabajando o estás durmiendo, los de telefonía móvil, los de las eléctricas, que últimamente pues le digo, mira, lo siento, no quiero interrumpirte, pero no me interesa. Y si te insisten, pues le dices, oye, lo siento, pero no me interesa. Entonces les cuelgo. Es decir, hay cosas que ya le has dicho 3 veces que no te interesa, que además te han interrumpido la siesta y ya está. Otra cosa es que te llamen al timbre y estás hablando por teléfono y sí puedes hacer las 2 cosas, pero en lo otro no puedes. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con el interlocutor y tiene que ver mucho con el canal de la comunicación, es decir, pues que sea un teléfono móvil, que sea un portero automático, que es lo que tú hablabas, que sea una conversación, que sea una esto virtual. Claro, que eso es otra historia. Claro, tú estás con un interlocutor que no lo estás viendo, que no sabes quién es ese interlocutor. Por eso muchas veces dicen, cuidado con quién está al otro lado. Tú no sabes quién está al otro lado. O sea, sí le puedes escribir cosas que sientes, pero no sabes cómo va a ser esa persona. Entonces, eso es otro canal de comunicación que es un poco extraño, ¿no? Otra cosa es que es cómodo simplemente lanzar lo que sientes y ya está, pero que te escuchen. Hombre, alguien que está lejos es válido ese canal, ¿no? Depende cómo te devuelva lo que tú le estás preguntando, pero bueno. Supe que nada se sabe y no sé qué es lo que supe. Si volar es irse abajo o si cae aquel que sube. Me fui más allá del hombre, casi a la altura del niño, pero no pude encontrarlo porque vuelvo contigo. Mas no importa lo que digo, si la historia es una sola. Un medio mundo esperando, con una flor en la mano, y la otra mitad del mundo por esa flor esperando. Y por todas esas cosas es que regreso contigo, madre que me has enseñado que es un círculo el camino, y solo el que va muy lejos puede encontrar su destino, es decir, lo que está cerca o el lugar donde ha partido. Mas no importa lo que digo si la historia es una sola. Hay medio mundo esperando con una flor en la mano, en la otra mitad del mundo para esa flor esperando. Gracias, Señor, por darme 2 ojos que lo miran todo. Gracias, Señor, por darme 2 brazos que lo abrazan todo. Gracias, Señor, por darme la vida y a pesar de todo, uno siempre quiere un poquito más. Un poco más de dinero, un poco más de ternura, un poco más de locura, para aprender la aventura. Un poco más de alegría, un poquito más de amor, un poco más de motor para subir la comida. Un poco más de cultura y algo más de inteligencia, un poco más de paciencia, aunque el tiempo nos apura. Un poco de buena suerte para apostarla este día, un poquito más de vida cuando me llegue la muerte. Gracias, Señor, por darme los 2 manos que lo tocan todo. Gracias, Señor, por darme una boca que lo deja todo. Gracias, Señor, por darme el amor y a pesar de todo, yo siempre quiero un poquito más. Un poco más de misterio, un poco más de optimismo, un poco más de heroísmo, un poco más de criterio. Un poco más de conciencia, un poco más de voluntad, un poco más de verdad y menos de reverencia, un
un poco de fantasía, un poco más de heroísmo, un poco más de conformismo para mirar la alcancía. Un poco de buena suerte para apostarle a ese día un poquito más de vida cuando me llegue la muerte. ¿Alguien quiere cerrar este espacio, arrancar con algún comentario, alguna reflexión que crea o que quiera compartir? Que siempre es un placer hablar aquí de literatura con Isabel y ya está. Nos lo pasamos muy bien. Sí que se hace muy corto, por cierto. No hemos estado a gusto, yo por lo menos estaba a gusto. Yo también, ¿eh? Además ya la conozco, pues ya... Sí, bueno. Vaya Vitiquegui y bueno, oye... Comunicación positiva, mensajes positivos para acabar. La conocí. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Lo conocemos desde estuvo la primera vez, de verdad. Te agradezco mucho que nos des una charla, las charlas que nos diste en el centro, muy bien, y de verdad, estás... Todo asertivo, comunicación asertiva. Bueno, queremos. También es que no hay tiempo. Yo estoy contigo. Yo me lo paso bien, aprendo, estoy con gente que me gusta estar, entonces de verdad. Porque esto es una locura feliz. Muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos en otro podcast de Locura Feliz.